empieza a producir. Entonces, ¿qué función tiene el factor edema? Provoca una salida masiva de los líquidos hacia el epitelio intersticial. ¿Qué provoca el factor letal? Induce a la liberación masiva de un proceso inflamatorio que son las citocinas. El resultado es que se produce una linfadenitis necrótica hemorrágica y un ensanchamiento del periósteo. A ver, niña, usted me va a decir, ¿qué es lo que produce el factor de edema? Salida del líquido, ¿no? ¿Y qué produce el factor letal? Produce citocinas. ¿Y eso qué lleva a producir? La muerte del macrófago. La bacteria produce citocinas dentro del macrófago y el macrófago, en vez de matar a la bacteria lo mata al macrófago y a las células endoteliales. Y se produce el cuadro que dijimos, la muerte del paciente. Entonces, como este es el ántrax respiratorio, el más grave, aquí está el resumen de lo que he hablado. Toda enfermedad pasa por una fase de incubación, que hemos dicho es 1 a 5 días, 1 a 7 días, una fase prodrómica y una fase de estado o aguda. La fase prodrómica para todas las enfermedades, ¿qué significa? En la fase prodrómica, ¿qué hay, chicos? Síntomas, ¿qué? Yo lo he explicado en la tercera clase, y eso va a entrar a su clase. Las fases de una enfermedad son fase de incubación, fase prodrómica, periodo de estado y periodo de recuperación. 4 fases pasa toda enfermedad. Fase de incubación es desde que ingresa la bacteria hasta que se produce el primer síntoma. Fase prodrómica es la fase inicial, donde se presentan signos y síntomas inespecíficos de una infección. Yo no puedo decir está la enfermedad. Aquí hemos dicho que se parece a una gripe, ¿no? Hay una fiebre leve, tos no productiva, malestar general, dolor torácico, fatiga, similar a una gripe. O sea, no puedo decir por ese cuadro que sea ántrax. Recién en la fase aguda, que es la fase fulminante, podríamos decir que es el periodo de estado, donde reconozco que es una enfermedad por algún signo que se presenta. Y dura horas o días. ¿Qué se presenta? Ya una disnea severa. El paciente no puede respirar. Y al no poder respirar, no hay llegada de oxígeno hacia los tejidos. Y entonces se produce cianosis. ¿Qué es cianosis? Color azulada de la piel. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno en los tejidos, ¿no? Estridor respiratorio, empiezan a haber ruidos en los pulmones, diaforesis profusa y shock seco. O sea, todas las formas que hemos visto, cutánea, respiratoria, gastrointestinal, terminan en una sepsis, infección generalizada, shock séptico y muerte. Ahí está la forma gastrointestinal. También se presenta en el menos del 1% de los casos. O sea, se presenta en lugares donde se come carne o sus productos con bacillus anthracis. Hay que ser muy terrible para vender carne contaminada, ¿no? La transmisión, consumo de carne cruda o mal cocida de un animal infectado. ¿Qué es lo que siente el paciente? Dolor abdominal intenso, fiebre, vómitos y diarrea con sangre. ¿Ya? Entonces es altamente mortal. ¿Cuánto por ciento de mortalidad tiene? 95% de los casos se mueren, ¿no? Al consumir estos alimentos contaminados con esporas de bacillus anthracis. Carne contaminada, ¿no? Ahí tenemos
La meningitis, en algunos pacientes se puede producir una meningitis. O sea, es una complicación la meningitis. La bacteria se disemina al sistema nervioso central por medio de la sangre. Es decir, ¿qué quiere decir? Atiéndanme. El paciente está o con antrax respiratorio o con antrax gastrointestinal o con antrax cutáneo. Pero como es una infección generalizada, la bacteria está yendo por la sangre y llega a las meninges en algunos casos. Entonces produce meningitis, rigidez de nuca, cefalea, fiebre, y casi siempre es de curso fatal. ¿Ya? Fatal, el paciente se muere. Entonces, ¿es importante saber de esta bacteria? ¿Sí o no? Bueno, de aquí por lo menos quiero que el 90% se vaya conociendo el bacillus anthracis. Yo les he puesto la guerra biológica para que ustedes tengan interés y no vuelvan a decir aquí ustedes, los que han venido a clases, que nunca escucharon hablar. El que ha venido en lluvia y no ha entendido, bueno, en vano ha venido. Se sacrificó en vano. Y nada en la vida debe ser en vano. ¿Cómo hago el diagnóstico? O sea, ¿qué tengo que pedir como médico cuando sospecho de una de estas enfermedades? Un cultivo bacteriológico donde está la tinción de Gram y se observa, como vemos en la figura, los bacilos Gram positivos en cadenas, y que sigue con un cultivo, o pedir la PCR. ¿Qué pedirían ustedes si tuvieran la oportunidad? ¿Cuál de esos pedirían? PCR, pues chicos. La PCR es la reacción en cadena de la polimerasa. Entonces la PCR da el resultado máximo en 6 horas. En cambio, el análisis bacteriológico, que es lo que estamos haciendo en el laboratorio, ¿cuánto tiempo dura? No, 48 horas, porque a las 24 crece la bacteria. Y una vez que crece hay que hacer antibiograma, otras 24. Crece el antibiograma. 48 horas mínimo. ¿Y el paciente cuánto tiempo se muere? En una semana. Entonces, hasta que salga el resultado del cultivo, tarde. Si puedo pedir PCR, mucho mejor. El tratamiento empírico es con ciprofloxacina y doxiciclina. En este caso digo empírico, porque a veces cuando no hay microbiología automatizada, no podemos darnos el lujo de esperar el resultado del antibiograma. Hasta eso el paciente se muere. Entonces se ha visto que la cipro es buena, la doxiciclina es buena. En Estados Unidos, cuando surgió esta psicosis, todo el mundo tenía dolor de garganta o tos por un resfrío, una gripe, y tomaba cipro. La cipro era una quinolona florada que recién se había descubierto en el año del 2000, recién se había descubierto. Todo el mundo empezó a tomar cipro. ¿Qué pasó? Ahora vayan a Estados Unidos, todo el mundo es resistente a la cipro, ya no sirve la cipro. Utilizaron sin medida por la psicosis en la cual entraron. ¿Ya? Entonces, ¿qué muestra voy a tomar en el caso de antrax cutáneo? Vesículas, pústulas, las escadas, material de ahí. Eso lo voy a cultivar, ¿no? En el antrax gastrointestinal, ¿qué muestra voy a tomar? Las heces, los aspirados gástricos. En el pulmonar, el esputo, el líquido pleural, los ganglios mesentéricos. Y en todos los casos, como la bacteria no solamente produce una infección localizada en la piel, en los pulmones o en el aparato gastrointestinal, se pide un hemocultivo porque la bacteria pasa a la sangre. El hemocultivo es cultivo de la bacteria en la sangre. ¿Ya? Y en el caso de meningitis, que es una complicación en algunos pacientes de antrax, se estudia el líquido cefalorraquídeo.
Pero que les quede claro, fíjense, en todos los casos se pide hemocultivo. ¿Ya? Bueno, ¿cómo es la epidemiología? Ya hemos dicho que es una antropozoonosis, está asociada a los animales enfermos. Se transmite por una exposición ocupacional. ¿Qué quiere decir? Lo primero que yo debo preguntar para hacer diagnóstico de un paciente que aparece con su escara negra, ¿qué tengo que preguntar? Viene del campo, tiene contacto con animales. Ese es el epidemiológico, la epidemiología de la medicina, ¿no? Entonces, si viene del campo, tiene contacto con animales, puedo aumentar mis sospechas de anthrax, ¿no? Para solicitar el análisis. ¿Y cómo hago la prevención de estas enfermedades? Primero, cuando hay una epidemia de esta enfermedad, hay la vacuna, pero solamente se aplica en la población de riesgo. ¿Cuál es la población de riesgo? Los que tienen contacto con los animales, veterinarios, mataderos, agricultores. Evitar el contacto con animales infectados y sus productos. ¿Cuáles son los productos de los animales infectados? La lana, el cuero, ahí están las esporas. Por lo tanto, las personas que trabajan con animales o sus productos deben utilizar equipo de protección personal. ¿Cuál es ese? Guantes, barbijos, ¿no? Para evitar la transmisión. ¿Está claro Bacillus anthracis? Nadie se sale sin saber Bacillus anthracis. Si alguien no ha entendido o no ha atendido Bacillus anthracis, se perdió la oportunidad de aprender. Puede aprender para el examen, pero es mejor aprender antes para que el examen se pase. ¿Ya? ¿Está claro, chicos? Bacillus anthracis. La toxina que produce la bacteria es un antígeno protector. ¿Ya? Bacillus cereus es el otro Bacillus, ¿no? El otro Bacillus. También es un bacilo gram positivo, es móvil, también produce esporas, pero este no produce una enfermedad como el anthrax. Es una enfermedad, se puede decir, benigna. ¿Cuántos habremos pasado al comer los alimentos contaminados con Bacillus anthracis? No dura más de un día las náuseas, los vómitos y la diarrea que puede producir. Bueno, ¿de dónde nos viene? Esta bacteria no es la causante de la enfermedad. La bacteria ingresa con los alimentos contaminados. Pero esa bacteria, si el alimento no está refrigerado, por ejemplo, o si no está cocido lo suficiente, va a producir toxinas. Son dos toxinas, la toxina emética y la toxina diarreica. La emética produce náuseas, vómitos, y la diarreica produce diarrea. ¿Está claro, chicos? ¿Qué diferencia hay entre estas dos toxinas? Que la emética es termoestable. ¿Qué quiere decir termoestable? Termo, aplico altas temperaturas al cocer los alimentos, pero la toxina no se inmuta, sigue la toxina. Entonces yo puedo tener náuseas, vómitos, por más que el alimento esté bien cocido. En cambio, la toxina diarreica es termolábil. ¿Qué significa termolábil? Sensible al calor. Sensible al calor. Si yo cozo bien los alimentos, cocino, pero no se dice cozo, ¿no? Si yo cocino bien los alimentos, voy a destruir a la toxina diarreica. Puede que no destruya la toxina emética, pero voy a tener náuseas y vómitos, pero no voy a tener diarrea. ¿Está claro? Allí están las características de las dos formas.
de la forma emética y de la forma diarreica. ¿Qué alimentos generalmente se contaminan con toxinas de la forma emética, que producen náuseas y vómitos? El arroz. El arroz dice que hay que comerlo fresco del día. No hay que recalentar el arroz, porque ahí se contamina con bacillus cereus. Y al recalentar no se elimina la toxina. Con el calor no se elimina la toxina. Puede dar náuseas y vómitos. La crema pasteurizada, el espagueti. ¿Saben lo que es espagueti? Tengo que enseñarles también. Me sorprenden con cada palabra que dicen y me dicen que no conocen. El espagueti, pues, la papa, los vegetales. En cambio, la forma diarreica contamina a los platos con que tienen maíz, a la leche, a las sopas, no a cualquier sopa, no a cualquier carne, a lo que está pues en malas condiciones de higiene y de sobre todo de conservación. El no tener una heladera en este clima es terrible, porque las bacterias están en su fiesta, ¿no? Si ustedes van a comer algo que no está refrigerado, hay el riesgo de que se haya contaminado. Porque si no lo refrigero, la bacteria sigue cada 20 minutos multiplicándose en ese clima de 37 grados que hace Santa Cruz. Feliz la bacteria. Si yo lo pongo a la heladera por lo menos a 8 grados centígrados, voy a frenar ese proceso. La carga bacteriana no va a ser mucha, la dosis infectiva. Pueden mis defensas, por más que me coma, mis defensas pueden neutralizar. ¿Se entiende? Periodo de incubación. O sea, ¿al cuánto tiempo yo voy a sentir las náuseas, vómitos y las diarreas? En el caso de la forma emética, desde la 1 hora hasta las 6 horas puede darme náuseas, vómitos y diarreas. La diarrea, un poquito más, porque tiene que ir hasta el intestino. 6 a 12 horas. Pero es rapidísimo. Rapidísimo. Cuando yo como algo que sospecho que está contaminado y me vienen náuseas, vómitos y diarreas en el mismo día, puede ser una toxina de bacillus cereus o también puede ser una enterotoxina de uno que ya hemos visto antes. ¿Cuál era? El Staphylococcus aureus. ¿No? Pero no puede ser salmonela, no puede ser shigella, porque esos tardan más tiempo su periodo de incubación, 12 a 36 horas. ¿Ya? Cuando fueron esos chicos a hacer la campaña de vacunación para la rabia y les dieron pollo en mal estado, podrido, a la 1 hora ya empezaron con náuseas, vómitos y diarreas y estaban internados. Y ellos decían salmonelosis, decían. Qué falta de conocimiento, ¿no? La tele decía salmonelosis, los contaminaron a los estudiantes. No puede ser salmonelosis, la salmonelosis tarda 12 a 36 horas en manifestarse los síntomas. Es una intoxicación alimentaria por bacterias como el Staphylococcus aureus y el bacillus cereus, que tienen un corto periodo de incubación. Por eso, cuando ustedes tengan un paciente que vaya con diarrea a su consultorio, primera pregunta: ¿qué comió? ¿A qué hora comió? Eso es importante que le pregunten. ¿Y cómo es su diarrea? ¿Es líquida o es con moco y sangre? Esas 3 preguntas nos orientan a qué microorganismo puede ser, a sospechar, a hacer mi diagnóstico presuntivo, y no decir salmonelosis de a primera vista, ¿no? Bueno, ¿cuánto tiempo dura? La forma emética 8 a 10 horas y la forma diarreica 20 a 24 horas. No pasa ni un día. Por más que no dé tratamiento, la enfermedad se va en un día. Mañana ya no tengo síntomas.
Eso significa que es autolimitada. ¿Qué significa? Que de por sí se va. ¿Qué debería yo hacer? Ya saben ustedes en estos casos de diarreas, que yo me voy en vómitos y diarrea. ¿Cómo es el tratamiento? Sintomático. Tratar los síntomas. Por náuseas, por vómitos, por diarrea, yo me voy a deshidratar. Lo principal es mantenerme hidratado, con sales de rehidratación que tienen electrolitos, o si es mucha la deshidratación, como en el cólera, por ejemplo, la enfermedad del cólera, en suero y a chorro, ¿no? Porque si no me muero por deshidratación, por los desarreglos que produce la deshidratación. Por deshidratación un paciente se muere, porque hay alteraciones del sistema de los electrolitos, ¿no? Ya hemos dicho que la toxina emética es termoestable y la toxina diarreica es termolable. Cuando tengan diarrea, no es bueno dar pastillas de carbón. ¿Conocen las pastillas de carbón? Nunca saben nada. Ustedes vayan a una farmacia, streptocarbocapiazol se llama. Tienen antibiótico y tienen carbón. ¿Qué hace el carbón? Taponea. Evita que se eliminen las toxinas. Es mejor que se elimine todo lo que está contaminado dentro y que mantenga al paciente hidratado. Si tiene fiebre, le doy un antipirético. Si tiene náuseas y vómitos, un antiemético, para que no vomite. No puedo darle en gotas ni porque va a seguir vomitando, lo va a botar. ¿En qué tengo que dar? En inyección, pues chicos, ahí no lo va a vomitar. Ay, me sorprende ustedes. Entonces, en una intoxicación alimentaria, ¿qué le debo decir a mi paciente que lleve al laboratorio para su análisis? Heces, vómitos y el alimento contaminado, ¿no? Eso es lo que le debo decir a mi paciente para que se haga el diagnóstico bacteriológico, ¿no? Ese diagnóstico bacteriológico, el diagnóstico de esta enfermedad es clínico, pero con la clínica yo solamente veo que mi paciente tiene náuseas, vómitos y diarrea. ¿Qué puede ser? De acuerdo al periodo de incubación, Bacillus cereus Staphylococcus aureus. ¿Cuándo comió? Hace una semana. Salmonella o Shigella, ¿no? Así yo voy jugando para ver qué microorganismo puede ser. Pero si quiero saber qué microorganismo es, pido un análisis bacteriológico. Ya saben ustedes que ese análisis bacteriológico puede ser un directo, que es el cultivo, que es lo que estamos haciendo esta semana. Examen directo, tinción de Gram, el cultivo de la bacteria y su antibiograma, cada 48 horas. O hasta eso el paciente ya se curó. O pido una serología, la serología es el directo. Saco sangre para ver si hay IgM y IgG, pero eso ya es después de una semana. ¿Para qué me sirve? Para decir nomás hubo una intoxicación en el comedor universitario por Bacillus cereus, ¿no? Para confirmar. O lo que más yo debería pedir en todas las enfermedades es una PCR. Eso en 2, 3, 4, 5, 6 horas está el resultado. Pero no, es carísimo. No todos los laboratorios cuentan con una PCR. Es de biología molecular, ¿ya? Bueno, ya dijimos tratamiento sintomático. La prevención de estas infecciones son con Bacillus, ¿con qué es? Con conservación adecuada de los alimentos, refrigerarlos, cocer bien los alimentos, para eliminar por lo menos la toxina emética, aunque la diarreica no se elimina, ¿no? En conclusión podemos decir que ambos bacilos, Anthracis y Cereus, forman esporas. Y la forma infectante son las esporas. Señorita, la que recién ha entrado, la de gorra,
¿Cuántas veces con el Bacillus cereus en un día produce náuseas, vómitos, diarreas? Pero ¿cuántas veces ustedes y nosotros nos habremos intoxicado con Bacillus cereus, no? ¿O nunca les ha dado náuseas, vómitos o diarreas? Ustedes son astronautas, súper inmunes, ¿no? ¿No han sufrido nunca? Bueno, por eso es importante la parte clínica y la prevención de estas enfermedades. A ver, veremos. Pregunta 1. Ya me cansé, me duele la garganta. Pregunta 1. ¿Qué inciso? El inciso B. Pregunta 2. Lo más importante es su espora. La cápsula no es lipídica, la cápsula es de polipéptidos. El antrax cutáneo, ¿qué presenta? Inciso B, escara negra. El Bacillus cereus, ¿a qué se asocia? A alimento. ¿Cuáles son las vías de infección del Bacillus anthracis? Todas. A ver, ese es un caso clínico. Aquí hay parte clínica y hay parte epidemiológica que nos orienta a un diagnóstico. ¿Cuál es la parte clínica? Lesión en antebrazo que inició como una pápula pruriginosa y evolucionó a úlcera con centro negro, una escara. La clínica ya me está orientando a un diagnóstico. Epidemiológicamente, es un paciente varón de 45 años, trabajador rural, y está en contacto reciente con ganado. Además presenta un edema alrededor de la lesión que no le duele. ¿Cuál es su diagnóstico? No, el diagnóstico no es el nombre de la bacteria, es el nombre de la enfermedad. Cuando yo les pregunte en su examen diagnóstico, me van a decir, no le van a decir, ustedes a ver que tengan un paciente así. Señor, usted tiene Bacillus anthracis. El otro ahí. ¿Qué le tienen que decir? Usted tiene anthrax, es una enfermedad que está en epidemia y se manifiesta así, pero no le van a decir Bacillus anthracis, lo enloquecen. Como cuando ustedes han entrado, conocen al Bacillus anthracis. Peor que dirá su paciente, ¿no? ¿Cuál es el principal factor de virulencia? El principal factor de virulencia. Son 4. Cápsula. Bueno, de esos 4 es la cápsula, ¿no es cierto? La cápsula no tiene endotoxina, no tiene flagelo, no tiene espora. O tiene espora. Tiene espora, pero no es factor de virulencia. La espora es el factor es la fuente de infección. Es lo que ingresa a producir la infección. Pero su factor de virulencia es la cápsula polipeptídica. No, aquí no está. Ustedes tienen que elegir entre esos. Los otros 3, ¿cuáles son? Además de la cápsula, el factor de edema, el factor letal y el factor de edema. Factor de edema, factor letal y el antígeno protector. Este es otro paciente. ¿Qué clínica tiene? Fiebre, disnea progresiva, dolor torácico. Se inició como una gripe, pero rápidamente se produjo una insuficiencia respiratoria. Esa es la clínica. Y es un paciente de 50 años y trabaja procesando lana de animales. Diagnóstico. No antrax solamente. ¿Antrax qué? Antrax respiratorio o antrax pulmonar, ¿no? ¿Cuál es la vía de transmisión más probable? Inhalación de esporas. ¿Qué forma clínica presenta
¿Cuál de las tres? El pulmonar y el gastrointestinal o digestivo, ¿no? Pulmonar y gastrointestinal. Caso 3. Es una estudiante como ustedes, 20 años. Motivo de consulta. ¿Por qué va al consultorio? Tiene vómitos intensos 2 horas después de ingerir arroz recalentado. Mucho cuidado con el arroz, chicos. ¿Cuál es su agente más? Aquí estoy preguntando el agente, no estoy preguntando la enfermedad. Bacillus cereus, ¿no? Bacillus cereus. ¿Qué característica tiene esa toxina? Es termoestable, porque tiene vómitos, no tiene diarrea. Termoláctico. Termoestable. ¿Qué quiere decir? Que por más que cosan los alimentos, me va a dar náuseas, vómitos y está contaminado. 4. Este paciente, son 2 pacientes. El A, que presenta una lesión cutánea con escara negra. Y el B, que presenta vómitos tras ingerir arroz recalentado. Pregunta, ¿cuál es la diferencia clave entre ambas patologías? Una es infección y la otra es intoxicación alimentaria. Infección quiere decir que la bacteria, la intoxicación alimentaria, la bacteria está en el alimento, pero el alimento ha producido, o sea, la bacteria del alimento ha producido su toxina. Y yo me estoy comiendo la toxina reformada en el alimento. Ahí está el mensaje de los 2 bacterias. El Bacillus anthracis es una infección invasiva, invade sangre y a través de la sangre va a otros órganos. El cereus no solamente es en el aparato digestivo, es una intoxicación alimentaria. Es grave el anthrax. La intoxicación alimentaria es autolimitada, un día y se va. El anthrax está asociado a esporas que ingresan y toxinas que producen. El cereus solamente con toxinas preformadas en el alimento. ¿Está claro, chicos? Bueno, terminamos con ese mensaje. Cuando te sientas solo o sola, recuerda que hay millones de bacterias que viven en tu cuerpo. Por favor, estoy hablando todavía. Y que significas el mundo para ellas. O sea, ¿qué quiere decir? Que ustedes no son solitos.